Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Sean bienvenidos un día más a su dosis diaria de salseo turco. Hoy, como ya anticipábamos, vamos a sumergirnos de lleno en un drama que ha estado gestándose a fuego lento y que ahora amenaza con explotar como una bomba: el conflicto latente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo que oyen. Preparen sus palomitas, porque este culebrón promete giros inesperados, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho, mucho chisme. El título lo dice todo: Demet Özdemir explota contra Can Yaman y lo que van a oír nadie lo creerá. Uf, la tensión se puede cortar con un cuchillo, ¿verdad? Y es que si bien la mayoría de nosotros recordamos con cariño la chispeante química que Demet y Can desplegaron en la pantalla chica durante su participación en Erkenzicus Pájaro Madrugador, la realidad tras bambalinas, según nuestras fuentes, fue un crisol de emociones complejas, ambiciones encontradas y resentimientos acumulados. Pero antes de que nos dejemos llevar por el torbellino de especulaciones y rumores, permítanme recordarles que su suscripción es el combustible que alimenta este canal. Si aún no se han unido a nuestra familia chismosa, ahora es el momento. Activen la campanita para que ninguna exclusiva se les escape. Y por supuesto, no olviden regalarme un like si disfrutan de este tipo de contenido. Su apoyo incondicional es mi mayor motivación para traerles siempre la crema innata del espectáculo turco. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La relación entre Demet y Can ha sido un enigma envuelto en misterio desde el principio. Desde que Erkenzicus llegó a su fin, sus interacciones públicas han sido prácticamente inexistentes, lo que ha dado pie a un sinfín de teorías. Algunos argumentaban que se trataba de una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés mediático. Otros, más pragmáticos, aseguraban que simplemente habían decidido seguir caminos separados, sin que existiera ningún tipo de animadversión entre ellos. Pero las últimas informaciones que han llegado a mis oídos, ¡ay, amigos! Las últimas informaciones pintan un panorama mucho más oscuro y conflictivo. Según fuentes muy cercanas a Demet, la actriz se encuentra profundamente indignada y dolida con Can Yaman por una serie de razones que ahora mismo vamos a analizar en detalle. La primera, y quizás la más crucial, tiene que ver con la manera en que Can se ha referido a la relación que ambos mantuvieron durante el rodaje de Erkenzicus. En varias entrevistas, Can ha insinuado sutilmente que su romance fue puramente profesional, una estrategia para alimentar el éxito de la serie. Incluso ha llegado a hacer comentarios que Demet considera despectivos y que minimizan el vínculo emocional que realmente existió entre ellos. Demet siente que Can ha intentado construir una imagen de sí mismo como un galán inalcanzable, un conquistador nato, dejando de lado el hecho de que ella también fue una pieza fundamental en esa historia. Siente que él se atribuye todo el mérito del éxito arrollador de la serie, cuando en realidad fue un trabajo en equipo, un esfuerzo conjunto donde ambos brillaron con luz propia. Además, le duele profundamente que Can no reconozca públicamente el impacto positivo que ella tuvo en su carrera, el impulso que ella le dio para catapultarse a la fama internacional. Vamos, que siente que le debe una sincera muestra de gratitud. Otro punto de fricción constante tiene que ver con las inevitables comparaciones que se establecen entre Demet y las nuevas parejas sentimentales de Can. Los fans y algunos medios de comunicación ávidos de carnaza no dejan de analizar cada detalle de sus nuevas relaciones, intentando encontrar similitudes, patrones, o incluso diferencias abismales con Demet. Esto, como es de imaginar, resulta extremadamente frustrante para la actriz, quien siente que su nombre siempre estará asociado al de Can, como una sombra persistente que la persigue incluso cuando ambos han rehecho sus vidas sentimentales y profesionales. Además, parece que Demet no está nada contenta con la forma en que Can ha gestionado su carrera después del boom de Erkenzicus. Según mis informantes, Demet cree que Can ha tomado decisiones poco acertadas, priorizando proyectos que no han estado a la altura de su talento innato. Cree que se ha dejado llevar por el brillo cegador de la fama y la popularidad, en lugar de centrarse en la calidad y la profundidad de sus trabajos. Y aunque esto pueda parecer un asunto ajeno a ella, Demet siente que la imagen pública de Can la afecta indirectamente, ya que siempre estarán unidos en la memoria colectiva por el fenómeno mundial que fue Erkenzicus. Pero la gota que colmó el vaso, la chispa que encendió la mecha, según me cuentan, fue un comentario que Can hizo en una reciente entrevista concedida en Italia, donde, al parecer, se refirió a Demet de una manera poco halagadora, por decirlo suavemente. Aunque no tengo la cita exacta en mi poder, sé que el comentario fue lo suficientemente ofensivo y humillante como para que Demet decidiera romper su silencio autoimpuesto y expresar su profundo malestar a través de su círculo íntimo de amigos y confidentes.
Ahora aquí viene la parte donde nadie lo creerá, como reza el título de este vídeo. Según mis fuentes más fiables, Demet estaría considerando seriamente la posibilidad de hablar públicamente sobre su relación con Can Yaman. Sí, lo que oyen. Estaría planeando conceder una entrevista exclusiva a un medio de comunicación de gran prestigio, donde revelaría todos los detalles escabrosos de su relación, sin tapujos, sin medias tintas, sin guardarse absolutamente nada. Imagínense el terremoto mediático que esto provocaría. Esta revelación, por supuesto, ha generado un auténtico maremoto en la industria del espectáculo turco. Muchos se preguntan si Demet realmente se atreverá a dar este paso tan audaz y arriesgado, y qué consecuencias imprevisibles podría acarrear para su carrera y para la de Can Yaman. Algunos creen que sería una estrategia suicida, ya que podría dañar irreparablemente la imagen de ambos. Otros, en cambio, opinan que sería una forma valiente de limpiar su nombre, de contar su verdad sin filtros y de poner fin a las especulaciones maliciosas de una vez por todas. De hecho, sé que el equipo de representantes de Demet está dividido al respecto. Algunos le aconsejan encarecidamente que se mantenga en silencio, que no alimente más el fuego del drama y que deje que el tiempo cure todas las heridas. Otros, sin embargo, creen firmemente que es fundamental que Demet cuente su versión de la historia, que alce su voz con valentía y que no se deje intimidar por el innegable poder mediático de Can Yaman. Por supuesto, es imperativo recordar que toda esta información proviene de fuentes cercanas a Demet, y que la versión de Can Yaman podría ser diametralmente opuesta. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la credibilidad de mis fuentes me hacen creer que hay una base sólida de verdad en todo este embrollo. Y hablando de la versión de Can Yaman, he intentado contactar con sus representantes para obtener una declaración oficial, pero hasta el momento no he recibido respuesta. Mantendré los ojos bien abiertos y les informaré puntualmente sobre cualquier novedad que surja al respecto. Pero volviendo al tema central de este vídeo, es importante destacar que Demet se encuentra en un momento crucial de su trayectoria profesional. Después del éxito rotundo de Doğduğun Kaderindir, el hogar donde naciste es tu destino, Demet se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas, populares y respetadas de Turquía. Actualmente está protagonizando una nueva serie que promete batir récords de audiencia, y su agenda está repleta de proyectos cinematográficos y publicitarios. Por lo tanto, la decisión de hablar públicamente sobre su relación con Can Yaman no es algo que Demet se tome a la ligera. Es consciente de que podría tener un impacto significativo en su carrera, tanto positivo como negativo, pero también cree que es esencial defender su verdad, proteger su integridad y no permitir que Can Yaman siga manipulando la narrativa a su antojo. Además, Demet está harta de que su nombre se utilice constantemente para generar titulares sensacionalistas y para alimentar el morbo insaciable de los fans. Siente que ha trabajado incansablemente para construir su propia identidad, para forjar su propio camino en la industria del espectáculo, y que no quiere seguir siendo definida únicamente por su relación pasada con Can Yaman. Así que, mis queridos chismosos, el panorama está más caliente que nunca. ¿Se atreverá Demet a romper su silencio y a contar su verdad sin tapujos? ¿Cuál será la reacción de Can Yaman ante esta posible confesión explosiva? ¿Cómo afectará todo este escándalo a sus respectivas carreras? Son preguntas que por el momento no tienen una respuesta definitiva. Pero como siempre estaré aquí al pie del cañón, para mantenerlos informados de todos los detalles jugosos que vayan surgiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito explosivo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los entresijos de este drama turco. Recuerden que toda esta información se basa en fuentes cercanas a Demet Özdemir, y que la versión de Can Yaman podría ser completamente diferente. Lo importante es mantener una mente abierta, no sacar conclusiones precipitadas y esperar a conocer todos los lados de la historia antes de emitir un juicio. En resumen, parece que Demet Özdemir está harta de cómo Can Yaman ha manejado la narrativa de su relación y estaría considerando seriamente la posibilidad de hablar públicamente sobre el tema, lo que podría desencadenar un auténtico tsunami mediático en la industria del espectáculo turco. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo este drama. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet debería hablar y exponer su verdad? ¿Creen que Can Yaman ha sido justo con ella a lo largo de estos años? Los leo a todos con atención.
Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chismecito. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles siempre lo mejor del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos picantes.